Álbum de familia. La historia de esas fotografías que guardan la nostalgia. Álbum de familia. Otra manera de contar en blanco y negro, a color o en sepia. Álbum de familia. Amigos, bienvenidos a Álbum de Familia, un programa que pretende generar en las personas que están dedicadas a los procesos de crianza, papá, mamá, los abuelos, los tíos, los hermanos, pretende generar una reflexión en torno a lo importante que es ofrecer espacios ideales, buenos entornos en la formación de los niños para posteriormente generar también buenos ciudadanos. Nuestro invitado hoy es el sacerdote Francisco Gilberto Arias Escudero, sacerdote y párroco de la iglesia San Cayetano en el barrio Providencia de la ciudad de Pereira. Con él vamos a compartir su historia a color, en blanco y negro o en sepia. Padre Francisco, bienvenido. Muchas gracias, César Augusto. De verdad que me agrada mucho que me invites a tu programa. A nosotros también, Padre Francisco, porque tratamos, como lo he dicho, de hacer un ejercicio que nos permita reflexionar en torno a la historia, en torno al pasado, que es tan significativo para construir mejores ciudadanos. Vamos a rodar unas imágenes que muestran al Padre Francisco Gilberto Arias en actividad, en su actividad cotidiana. Mientras vemos las imágenes, formulamos una pregunta, Padre Francisco, que es obligatoria en este programa. ¿Usted volvería a repetir su historia? Es decir, usted tiene un perfil, tiene una característica particular de trabajo. ¿Usted le haría arreglitos a su pasado, al tema familiar, a la profesión que escogió? ¿O cómo lo ve usted? Yo creo que la historia es la base de la felicidad del ser humano. Es el fundamento del proyecto de vida de cualquier ser humano. Y pienso que cada uno de nosotros es lo que es por esa historia con papá y con mamá. Me parece que es determinante como ese nido de amor que es lo que determina la vida de un ser humano. Yo de Mil Amores la volvería a repetir, pero no para cambiarla, sino para volver a estar con esos seres queridos, pero le pediría a Dios que me diera un poquito de mayor conciencia para poder disfrutarlos más y poder acercarme más a sus vidas. Padre Francisco, ¿y sentido de conciencia en qué ángulo específicamente? De pronto en la conversación, en la charla, en dedicarle más tiempo, por ejemplo, a eso. De pronto en la parte afectiva. Yo pienso que nuestros papás, ellos, por la misma formación que tenían, pues nos amaban entrañablemente, pero a veces les costaba mucho manifestar ese cariño y ese afecto hacia nosotros. Entonces repetiría la historia para dejarme querer más de ellos, como darles las oportunidades para que ellos se inhibieran menos en esa posibilidad de brindarnos ese amor que llevaban muy dentro, pero que a veces les costaba mucho expresarlo. Usted nació en 1960 en un lindísimo municipio de Caldas, en Anserma, una familia conformada por don Luis Emilio y por doña Isabel. Hasta donde usted sabe cuál es el origen de esta relación, ellos qué origen tenía don Luis Emilio y doña Isabel, ¿de dónde venía? Mi papá es pacoreño y él allá pues era, según la historia que me ha contado, era un hombre muy noviero. Creo que una de las novias de él fue una de las hermanas del que es ahora obispo nuestro, Monseñor Tulio Duque, que también es pacoreño. O sea que por un pedacito no soy sobrino de Monseñor Tulio. Eso hubiera sido una coincidencia. Hubiera sido interesante. Afortunada y simpática. Simpática. Y luego toda esta familia se vinieron a vivir a la ciudad de Anserma. Mi papá vino a administrar unas fincas en Anserma. Y allí se conoció con una niña que era muy de la sociedad de Anserma, de los escuderos. Empezó a tener fue muy simpático porque mi papá conoció a mi mamá en un convento. Mi mamá llevaba ya 10 meses en Bogotá en un convento, entonces fueron a visitar a algunas muchachas que se habían ido de Anserma
a este convento y allí se conocieron. Mi mamá se retiró del convento, regresó nuevamente a Anserma y muy rápido pues entablaron pues un noviazgo donde terminó con este feliz matrimonio que duró 40 años. Se formalizó el hogar que duró 40 años. En la primera fotografía que el padre Francisco, o el padre Pacho, como comúnmente se le reconoce, vamos a ver la familia consolidada en esta imagen, donde aparecen el papá, aparece la mamá, don Luis Emilio, doña Isabel, y aparecen los hermanos. El primero de ellos es Francisco, que está por aquí. Aquí tenemos a Francisco, el padre Pacho, ¿cierto? Estamos de 3 añitos ahí más o menos. 3 añitos. Enseguida está Alfredo, que es sacerdote también. Es sacerdote. Es sacerdote. Y en la parte alta, el más pequeñito es Marco. Marco Aurelio, que es enfermero superior. Enfermero superior. Y en el fondo están papá y mamá, Luis Emilio e Isabel. Esa es la familia de Francisco Gilberto Arias Escudero. Contemos un poco sobre ese entorno familiar, padre Pacho. ¿Cómo fue esa relación de crianza? Usted tiene ahí unos 3 años, dijo, ¿no? Más o menos. Más o menos 3 años. 3 años y medio. ¿Qué recuerdos tiene, los más lejanos, de esa relación con papá y mamá? Mi papá era un hombre, yo siempre he dicho que él era de hierro por fuera, pero era muy dulce en su corazón. Y yo recuerdo que él siempre que llegaba a la casa con una sola mirada, ya nosotros sabíamos qué era lo que teníamos que hacer. Mi mamá sí era más alcahuete, mi mamá era muy querendona, muy cercana a nosotros, pero siempre mantenía con una chancla en la mano. Entonces nosotros le teníamos mucho miedo a esa chancla porque sabíamos que cualquier pilatuna que hiciéramos, pues ahí estaba la chancla persiguiéndonos. Nosotros le corríamos, nos metíamos debajo de las camas. Yo diría que ellos manejaron muy bien 2 elementos que son fundamentales en la relación de cualquier crianza, y es la autoridad, pero al mismo tiempo el afecto. Ellos manejaron como esos 2 elementos que pienso yo que son maravillosos de cualquier relación, donde haya disciplina, pero también haya cariño. Me parece que fueron dos elementos que nos permitieron a nosotros ser hoy personas muy equilibradas. Ahí está en la imagen el padre Francisco Gilberto creciendo, ya está ahí más grandecito. ¿Qué recuerdos? Su papá infortunadamente falleció hace poco, pero está doña Isabel viviendo incluso enseguida de la casa cural en Providencia, compartiendo con usted la vida. ¿Qué recuerdan del padre Pacho cuando estaba chiquitico? Sobre su carácter, sobre su manera de despuntar en la vida. ¿Qué cuentan? Mi mamá dice que yo era un hombre muy alegre, que yo siempre mantenía con una sonrisa en los labios. En cambio Alfredo, que era el que me seguía, era más bien serio, era callado, era un poco tímido y reservado. Y pues ellos recuerdan que yo era como la alegría y era como la persona más, como el simpático de la casa. Y de manera especial pues ellos dicen que era muy extrovertido. Yo pienso que no hemos cambiado. Después de los años, Alfredo es el hombre callado, el hombre que más serio, de la meditación. formado, sí. En cambio, pues yo soy más alegre, más vivacho frente a las cosas de la vida. Entonces, me parece que es determinante esos primeros años para luego proyectarse uno en su carácter. Ahí hay una imagen muy linda, típica de esas épocas en que nos tocaba a todos agua fría y lavadero o bañera, ¿cierto? Ahí está usted chiquitico, ¿eh? Y le cuento, César Augusto, que como Dios me trajo al mundo. ¿Ah? Ahí está, en su estado natural. Yo pienso que ese es como dicen hoy los modelos, no estoy en pelota, sino en un desnudo. En un desnudo. Esa infancia en Anserma, Caldas, seguramente que está llena de recuerdos. Los primeros recuerdos de esas calles de Anserma, una población importante dentro del departamento de Caldas, incluso en esta zona. Era una ciudad que tenía cierta fortaleza desde lo económico. Anserma Caldas tiene solamente una calle que es importante, que es la carrera 4ª. La principal. La principal, entonces uno bajaba a la iglesia de Santa Bárbara, donde fuimos bautizados nosotros, y luego subía uno hasta la iglesia del Carmen. Entonces esa era como el recorrido, ir y venir
en esa calle principal, y allí se encontraban todas las gentes, y uno se encontraba con todas las personas, y era un pueblo de mucha fuerza económica, porque pues por allí pasaban todos los vehículos que iban hacia el norte del país. Prácticamente Antioquia, sí, todos los vehículos de Antioquia. Todo lo que iba para Medellín y para lo que iba para la costa pasaban por ese pueblo, entonces era un pueblo de una fuerza económica importante. Recuerdo de una manera muy grata, por ejemplo, a mi abuelo, que era